Bueno, vamos a continuar ahora en nuestra clase de mecánica del medio continuo. Vamos a ver ahorita lo que es la teoría de deformaciones. Ya habíamos visto un poquito de teoría de deformaciones. Vamos a ligar ahora un poquito lo que es la notación que viene en su libro de mecánica del medio continuo de Enzo Levi. Vamos a ligar la notación. Hay que tener cuidado. Ahora la notación cambia un poquito, pero bueno, son los mismos conceptos. Son los mismos conceptos. Entonces vamos a abrir aquí la presentación de nuevo y vamos a verlo un poquito más alto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir aquí se abre, a ver, vamos a ver, ahí está, bueno, ok, vamos a probar la pluma, bueno, aquí está la pluma. Entonces, como les decía, vamos a ver lo que es, continuar con lo que es la teoría de formaciones y vamos a ver qué tipo de liga existe, ¿no? Dentro de lo que es principalmente lo que es cambio de notación, ¿no? Entonces, pues vamos a ver unas pequeñas diapositivas aquí, ¿no? Bueno, primero, ¿para qué necesitamos deformaciones? O sea, ¿para qué nos interesa saber, estudiar las deformaciones? Okay. Habíamos visto anteriormente lo que son los esfuerzos, ¿no? ¿Y para qué tenemos los esfuerzos? Los esfuerzos nos servían para saber si un material va a fallar o no va a fallar, ¿no? O sea, si en un momento dado un esfuerzo, yo le aplico un esfuerzo muy grande, ¿qué va a pasar? Pues va a fallar, entonces necesitamos saber dónde va a fallar, ¿ok? Las deformaciones nos va a servir para saber obviamente cuánto se va a deformar el elemento, ¿no? Obviamente si tenemos una grieta, en una grieta sería como una especie de una deformación muy grande, ¿no? Obviamente como estamos hablando de materiales continuos, en los materiales continuos no podemos tener grietas, ¿no? En los materiales continuos tenemos deformaciones, ¿no? Entonces, estas deformaciones nos van a servir para saber cómo se comporta el material, ¿no? Entonces, en las deformaciones, los materiales que están sujetos a grandes deformaciones, ¿qué materiales son? Los materiales dúctiles, ¿no? Los materiales como el acero y latón, ¿no? Y los materiales frágiles, no existen tanto las deformaciones, lo que existen son las grietas, ¿ok? Pero pues las grietas, son difíciles de tratar, ¿por qué? Porque no son materiales continuos, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que tratar esto en este tema, ¿no? Ok, entonces necesitamos saber qué relaciones existen entre los esfuerzos y las deformaciones y después vamos a ver la relación de que existe entre la deformación y las velocidades de deformación. Esto va a ser la liga entre lo que es la mecánica de sólidos, que se llama, o mecánica de materiales, mecánica de sólidos, y lo que es la mecánica de fluidos, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a empezar a ver la liga que existe entre estos dos. Vamos a ver un poquito más adelante lo que es escurrimiento de fluidos, los campos vectoriales y los torbellinos. Esto sería lo que es ya la mecánica de fluidos, que es una relación que existe entre las deformaciones y la rapidez de deformación, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, estos campos vectoriales, que van a ver aquí en lo que es en fluidos principalmente, se relacionan con las ecuaciones electromagnéticas, ¿no? Entonces es muy interesante ver que las mismas ecuaciones que aplicamos para la mecánica de fluidos son las mismas ecuaciones que se utilizan en los campos electromagnéticos. Y ya después le voy a poner un video para que vean que son las mismas ecuaciones y que son los mismos campos vectoriales, ¿no? Pero bueno, en este curso no vamos a llegar a ver lo que son los campos electromagnéticos, pero es interesante mencionar que estos campos son las mismas ecuaciones, ¿no? Que se tratan. Ok, vamos a ver dos tipos diferentes de vista, ¿no? Puntos de vista. Este punto de vista es un punto de vista local, ¿no? En este punto de vista, háganse de cuenta que estamos en el punto A y estamos viendo todas las partículas que pasan por este punto, ¿sí? Entonces, este punto de vista es el que vamos a utilizar más comúnmente, es el punto de vista de Euler, el punto de vista euleriano, donde las deformaciones son pequeñas, ¿no? Deformaciones pequeñas. Y entonces, bueno, aquí este punto de vista es el más común, ¿no? Que estamos en el punto A y vemos qué velocidades tenemos. Otro punto de vista es el punto de vista sustancial. Punto de vista sustancial. En este punto de vista, ahí se llama, ¿no? Sustancial. No estamos en este punto A, sino háganse de cuenta que agarran un helicóptero y se ponen a ver que cada partícula seguir su trayectoria. Aquí vemos la velocidad de cada partícula. Entonces, háganse de cuenta que se suben a cada partícula y ven cómo se va comportando, ¿no? O sea, en este caso, pues sería
como una especie de helicóptero que va y vemos qué velocidad tiene en este punto. No fijamos en el punto A, ¿no? Si nos fijamos en la partícula, ¿no? Este punto de vista es el punto de vista de Lagrange, ¿sí? El punto de vista de Lagrange, y es para deformaciones grandes, ¿no? Entonces este punto de vista casi no se ve mucho en los cursos, pero bueno, es conveniente mencionarlo. A lo mejor vemos un poquito más adelante lo que son las deformaciones grandes, ¿no? Casi no se ve con esta pluma, pero bueno, deformaciones grandes, y se ve mejor el OneNote. Bueno, vamos a hacer esa anotación ahí nada más. Bueno, si esto es nomás un comentario desde nuestro punto de vista, vamos a ver un poquito más de esto y vamos a ver un poquito más adelante lo que es en la introducción a la mecánica de fluidos, que es lo que van a ver ustedes después en lo que es la materia de hidráulica, ¿no? Bueno, ¿qué es el tensor de deformaciones? El tensor de deformaciones, como hemos visto la vez anterior, lo que son esfuerzos, teníamos esfuerzos en diferentes caras. En la cara, por ejemplo, en la cara I, teníamos un esfuerzo y teníamos un esfuerzo en la dirección, una fuerza en la dirección I. Si tenemos una fuerza en la dirección I en la cara I, a nosotros le llamamos sigma X, ¿verdad? En el caso de que tenemos en la cara I tenemos una fuerza en la dirección Y, le llamamos tau XY, y en la cara Z le tenemos tau XZ. Aquí vamos a tener algo similar. Si vamos a tener la misma cara I y vamos a tener una deformación en el sentido I, a esta deformación le vamos a poner el nombre epsilon, y en lugar de sigma X le vamos a llamar epsilon X, ¿ok? Entonces háganse de cuenta que agarran una especie de varilla y la someten a una deformación longitudinal normal, y vamos a tener una deformación en X. Asimismo, si este punto nos vamos a un punto diferente, nos vamos a un punto en la dirección J y un punto en la dirección Y, vamos a llegar a este punto. El responsable de que nos vayamos para acá, para la derecha, pues va a ser el epsilon XY. Epsilon XY antes era el tau XY. Y el responsable de que nos vayamos hacia arriba, que es epsilon XZ, antes era tau XZ, ¿no? Entonces, háganse de cuenta que es lo mismo, nada más que desplazamos, en lugar de desplazar, estar en una fuerza en un área, vamos a tener un desplazamiento de una partícula de un punto a otro. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de formaciones, está relacionada con lo que son los desplazamientos, ¿no? Que había visto en el video anterior, los desplazamientos. ¿Ok? Ese es el concepto. Y a partir de esto, vamos a tener, vamos a borrar poquito aquí, ¿sí? Perdón, tensor de deformaciones, ahora sí. En lugar de tensor de esfuerzo, lo vamos a llamar tensor de deformaciones. En el tensor de esfuerzos tenemos lo que es el TI, TJ y TK. Ahora le vamos a llamar EI, EJ y EK, ¿no? Entonces, en lugar de sigma X, vamos a tener epsilon X y etcétera, etcétera. Tau XY, tau XZ, y aquí tenemos sigma Z. Entonces, es exactamente el mismo tensor de esfuerzos, pero le vamos a cambiar nada más la nomenclatura. En lugar de sigma le vamos a poner epsilon, ¿sí? Y en lugar de E, en lugar de T le vamos a poner E, ¿ok? Y va a ser el mismo. Vamos a hacer el mismo tratamiento que utilizamos para el tensor de esfuerzos, ¿ok? Ahora sí, esto lo habíamos visto en la diapositiva, en el video anterior, cómo lo hacemos para calcular la relación entre las deformaciones y los desplazamientos. Aquí hemos tenido que habían visto en mecánica de materiales, por allá en construcción de materiales, que cómo calcular la deformación longitudinal. Era la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial, ¿no? En este caso, esto sería la longitud final, longitud inicial y longitud inicial. Entonces la longitud final, pues ¿cómo la calculan? Como sería delta X menos SX, que es esta distancia de acá. A esta distancia le vamos a sumar este pedacito de aquí, ¿verdad? Este pedacito de aquí, si no hubiera deformación, obviamente que esto sería 0, ¿verdad? Pero como hay una deformación, vamos a hacer la parcial de Sx con respecto a X por delta X. En este caso, hacen cuenta que es el diferencial de Sx. Bueno, cabe acá hacer la aclaración de aquí hay un cambio de notación, ¿no? Cuidado, ¿no? Hay un cambio de notación con respecto al video anterior. En el video anterior habíamos visto que la U es el desplazamiento en X, Ahora, el desplazamiento en X la vamos a llamar Sx. ¿Sí? Sx es el desplazamiento en X. ¿Sí? Hemos llamado V el desplazamiento en Y. Y ahora estamos llamando Sy al desplazamiento en Y. Igual para Z. Para Z le habíamos puesto W. Para Z ahora estamos llamando SZ, ¿no? Entonces,
es nomás tener cuidado con la notación. En un libro de una notación, otro libro de otra notación, y ni modo, ¿no? Tenemos que estarnos manejando con diferentes notaciones, ¿ok? Entonces esto es lo que teníamos en el video anterior, que le habíamos puesto la parcial de u con respecto a x. Simplemente ahora le vamos a llamar la parcial de sx con respecto a x, porque la u es la sx, ¿ok? Entonces tenemos que esto sería la deformación en x, la parcial de sx con respecto a x, en y y en z, ¿no? Son las normales, ¿no? Entonces, en lugar de u, v y w, le vamos a llamar sx, sy y sz. Bueno, esto está relacionado, muy importante, con la divergencia de S. En este caso, pues, S, ¿qué sería? Sería como un vector, que en este anterior caso era VW, le vamos a llamar un vector de SX, SY y SZ. Vamos a hacer cuenta que es un vector, y acuérdense del vector nabla, ¿no? El vector nabla que era la parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y, parcial con respecto a Z, y la divergencia era el producto punto del vector nabla por el vector del desplazamiento, ¿no? Entonces, el producto punto, pues nos da automáticamente la parcial con respecto a x, de sx, que es esto de aquí, la parcial con respecto a y la parcial con respecto a z, ¿no? Entonces, al calcular la divergencia de s, háganse de cuenta que estamos haciendo la sumatoria de estos tres, simplemente es una forma de expresarlo, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya tenemos que con la divergencia de s podemos expresar estas tres cantidades, ¿ok? Y vamos a la siguiente. En las deformaciones tangenciales, también hemos visto en el video anterior que habíamos calculado lo que es el cateto opuesto, el cateto adyacente. El cateto adyacente permanecía igual, entonces calculamos la suma de los dos ángulos. Calculamos este ángulo que es alfa x y este que era alfa y, ¿no? Entonces igual, calculamos los dos ángulos. Acuérdense que para la tangente de ángulos muy pequeños, la tangente del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente. Sumamos los dos y le sacamos la mitad, ¿sí? Sacamos la mitad y esta mitad sería la deformación en XY, ¿no? Cabe hacer la aclaración que muchas veces en unos libros viene lo que es el concepto de deformación angular, que la vamos a estar viendo en varios videos. La deformación angular va a ser igual, no la mitad, simplemente va a ser igual a la suma de la parcial de SX con respecto a Y más la parcial de SY con respecto a X, ¿sí? O sea, simplemente agarran el epsilon XY y lo multiplican por 2, gamma XY sobre 2. ¿Ok? Entonces, este cambio hay que tener cuidado aquí, ¿sí? Muchas veces lo expresamos así y para no haber problemas, para no quedar problemas con el tensor de esfuerzos, pues se deja igual, ¿no? Háganse cuenta que manejan nada más y a la hora de, cuando tienen esta notación gamma, pues hay que hacer esa equivalencia para entrar a lo que es el círculo de Moore, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Bueno, ahorita lo comento lo que es el círculo de Moore. Bueno, la matriz de deformaciones, pues aquí sería igual, ¿no? Tenemos la matriz de deformaciones, la misma que teníamos aquí, ¿verdad? La misma matriz, pero expresada en forma de desplazamientos, ¿sí? Entonces aquí sería con desplazamientos, pues ya sería con lo que es ¿cómo se llama? El epsilon XY, ¿sí? Háganse cuenta que esto es epsilon X, esto es epsilon XY, epsilon XZ, etcétera, etcétera, ¿no? Que aquí está, ¿no? Aquí está, epsilon XY sería esto, esto sería esto, sería esto, y esto lo van a meter en una matriz de deformaciones, ¿sí? Que es la misma que la matriz de esfuerzos, ¿no? Nada más que tener cuidado, pues, de que tener la notación principalmente, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hacemos con esta matriz de deformaciones? Con esta matriz de deformaciones, vamos a ir un poquito más adelante, podemos ver la relación que existe entre la deformación en el sentido de la normal y en la deformación tangencial, ¿no? Sí. En este punto, vamos a ver, un poquito más adelante, atrás, ¿no? Si por ejemplo tenemos una normal en el eje Y, pues obviamente que vamos a tener epsilon XX en el eje, como he visto en el video anterior, que XY y XZ, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos una normal así, arbitraria totalmente? Hacemos exactamente lo mismo que con esfuerzos. Agarramos la matriz y la multiplicamos por el vector normal. Aquí hacemos lo mismo. Agarramos la matriz de esfuerzos y la multiplicamos, perdón, la matriz de deformaciones y la multiplicamos por la normal, que sería L, M y K, y ya podemos expresar la deformación en cualquier parte, ¿sí? Entonces sería como un vector, ¿no? Sería un vector
cuyos componentes serían P, Q y R. Este vector pues tiene estas componentes que van a depender de la normal, de la dirección de la normal de este punto, ¿sí? Entonces, dependiendo de la normal, pues vamos a tener estos componentes que están aquí. Y es un vector que está dirigido en forma arbitraria, ¿no? Ahora, para obtener el esfuerzo, que anteriormente era el esfuerzo normal, ahora va a ser la deformación normal, que es lo que hacíamos. Acuérdense que hacíamos el TN producto punto N, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el producto punto de EN, producto punto N. Al hacer el producto punto, pues anteriormente teníamos el esfuerzo, ahora vamos a tener una deformación, ¿sí? Entonces al hacer el producto punto vamos a tener esta expresión. Y para calcular lo que era anteriormente el cortante, acuérdense que utilizamos el teorema de Pitágoras. Ahora lo mismo, nada más que esto va a ser, se cuenta que es el epsilon xy, ¿no? El epsilon, bueno, sería el epsilon xy, aquí le ponen gamma, que sería gamma sobre 2, ¿verdad? Que sería la raíz cuadrada de todo esto. Era lo que anteriormente teníamos como tau, igual a la raíz cuadrada de t cuadrada menos epsilon sigma cuadrada, ¿no? Ahora tenemos lo que es el gamma sobre 2, que es igual a la raíz cuadrada de d cuadrada, menos lo que es el gamma sobre 2. Sería, perdón, el epsilon, ¿no? Epsilon cuadrado. Bueno, la letra no se puede hacer muy bien aquí, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver acá con los ejemplos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo así rápido, el que viene en el Enzo-Levy. Así, dice, en un estado de formaciones bidimensional, se tiene que epsilon x es igual a 1, epsilon y igual a menos 2, epsilon xy igual a 1.5. Encuéntrese los ángulos que las direcciones de las deformaciones son puras elongaciones. O sea, en este caso, vamos a ver un poquito más adelante que las deformaciones principales, las ecuaciones para las deformaciones principales son las mismas que para los esfuerzos principales. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar las mismas ecuaciones. Aquí en este caso, era la misma ecuación que teníamos para esfuerzos, ¿no? Más que en lugar de poner, ¿cómo se llama? En lugar de poner tau, le ponemos gamma sobre 2, y en lugar de poner sigma y, le ponemos epsilon y, en lugar de poner sigma z, le ponemos epsilon x. Pero no es sigma x, le ponemos epsilon x. ¿Ok? Y nomás los ángulos son iguales, que sería el famoso tau xy. Entonces cambiamos de notación y sea lo mismo, nada más resolvemos para el ángulo. Entonces lo que hacemos aquí es despejar. Vamos a poner que estos son deformaciones principales y en las deformaciones principales esto va a ser 0. ¿Sí? Entonces igualamos esto, hacemos las mismas operaciones, despejamos la tangente del ángulo y tenemos esta expresión. Entonces esta expresión es la misma para deformaciones principales como para esfuerzos principales. Sustituimos los valores y nos da que el ángulo debe ser igual a 1. Y entonces para que el ángulo sea igual a 1, tenemos que el ángulo, dos veces el ángulo debe ser 45, dos veces el ángulo debe ser 225. Hacemos las mismas operaciones que hacíamos para ese esfuerzo, será agarrar el ángulo y dividirlo entre 2. ¿Sí? Vamos a agarrar el ángulo, lo divide entre 2 y nos da esta cantidad, ¿no? Entonces la única diferencia prácticamente que sería con los esfuerzos es de que pues vamos a tener un cambio de notación nada más. En el círculo de Moore, adelantando un poquito, lo que es el círculo de Moore en deformaciones, pues antes teníamos lo que es el sigma y el que es el tau. Ahora vamos a tener, vamos a borrar aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el epsilon y en las ordenadas vamos a tener lo que son los famosos taus, que son los epsilon xy. Ahora le vamos a poner que debe ser gamma sobre 2, ¿sí? Gamma sobre 2 porque gamma sobre 2 es igual a la epsilon xy. Que es el cortante, ¿no? Y como teníamos un círculo de Moore, que por ejemplo teníamos un punto que era, antes era sigma 1, vamos a poner que sea epsilon 1, ahora es epsilon 2, ¿verdad? Entonces teníamos un diámetro, ¿no? El cortante sería el diámetro acá, ¿no? ¿Cómo sería el diámetro del círculo de Moore? Pues sería epsilon 1 menos epsilon 2, ¿sí? Y el cortante máximo, acuérdense que era el radio, ¿no? El cortante máximo era epsilon 1 menos epsilon 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, si tenemos que gamma sobre 2 es igual a epsilon 1 menos epsilon 2 sobre 2, pues se pueden eliminar los doses, ¿verdad? Entonces el gamma máximo, pues obviamente sería expresado mediante el diámetro, ¿no? Bueno, vamos a ver más ejemplos después. Que 2, pues espero que no haya problemas, ¿no? O sea, simplemente a la hora de entrar a esas ecuaciones, si le dan el gamma, pues
van a tener que dividirlo entre 2 para obtener las ecuaciones nada más. Y porque son las mismas ecuaciones, ¿no? Si van a entrar con gamma, pues habría un problema ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver ejemplos después.